Vamos ahora a seguir reflexionando en la palabra de Dios. Ya vamos el último capítulo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos ahora a meditar en tres versos, el verso 15, 16 y 17 de este capítulo 5. Dice la palabra de Dios: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y aquí el apóstol Pablo va a empezar a dar en breves palabras mandamientos y consejos muy importantes y muy poderosos que tienen que ver con la vida del creyente, pero sobre todo con la salud espiritual de los hijos de Dios. Porque las cosas que va a decir en estos pocos versos realmente son tan importantes, no solo aprenderlo, sino vivirlo, practicarlo, que sea parte de nuestro estilo de vida. Y él dice aquí en el verso número 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Generalmente cuando nosotros recibimos algún daño, algún mal, nuestra naturaleza humana siempre busca reaccionar en contra de aquel que nos ha hecho lo malo. Y el judío en la antigüedad tenía incluso la enseñanza de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y este mandamiento de la ley, muchas veces interpretado como un tema de venganza, no era tal en el antiguo pacto, sino que la venganza siempre fue desproporcionada. Si alguien, ¿verdad?, en una pelea perdía una mano, le cortaban una mano, entonces en la venganza el otro quería cortarle la cabeza, quería matarlo. Y entonces en la ley siempre buscó la equidad y la justicia. Entonces, si alguien había dañado a su prójimo, cortándole su mano, entonces en el juicio, la justicia era, él también debía perder su mano. Sin embargo, cuando Cristo vino, dijo algo realmente revolucionario. ¿Oíste qué fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, no resistas al que es malo. No lo resistas. Antes, si te golpean en la mejilla derecha, dale también la izquierda. Por eso, este concepto que en Cristo eh, eh, viene a nuestra vida es totalmente revolucionario. ¿Por qué? Porque no apela a la naturaleza humana, ni siquiera a la equidad, sino apela al amor, a la misericordia. Y solamente alguien que ha experimentado el amor de Dios, el poder del Espíritu Santo, puede vencer esa tendencia natural a buscar nuestra propia justicia para extender misericordia a aquel que no la merece. Por eso el apóstol Pablo dice, mirad, y fíjense, tengan mucho cuidado en practicar esto. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros. En el libro de Romanos también la Escritura nos enseña, dice, no os venguéis vosotros, amados míos, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Si alguien el único que tiene el derecho de ejecutar venganza, juicio, es nuestro Dios. Y cuando uno decide no tomar justicia por su propia mano, cuando nosotros como cristianos renunciamos a hacer nuestra propia justicia, damos lugar a que sea Dios el que haga esa justicia. Y ahí nosotros podemos, número uno, ser guardados de hacer lo malo, pero al mismo tiempo, número dos, dejamos que sea Dios quien haga lo que es justo. Y solo Dios puede determinar y hacer. Y no nos debe sorprender cuando Dios, en vez de ejecutar un juicio, ejecute misericordia.
misericordia. Jonás justamente fue sorprendido por eso. Cuando fue enviado a Nínive con un juicio de Dios que estaba determinado por Dios para destruir a los ninivitas, un pueblo que en el pasado había sido enemigo de Israel, que había hecho mucho daño al pueblo de Dios. De pronto Dios le dice, levántate, ve y anuncia el juicio contra Nínive. Y sabemos la historia, Jonás, lejos de ir a Nínive, tomó un barco y se fue por el sentido contrario, se fue a Tarsis. ¿Y por qué hace esto? Porque sabía que si él les advertía del juicio de Dios, habría la posibilidad de que los ninivitas se arrepintieran, y el profeta no quería que ellos tuvieran esa oportunidad, porque el profeta quería el juicio de Dios para aquellos que habían hecho sufrir al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios va a emitir más bien un juicio contra su profeta, porque cuando estamos en contra o en desobediencia a la palabra de Dios, aún nosotros siendo hijos de Dios, vamos a experimentar la disciplina del Señor. Y Dios, sabemos, disciplinó a Jonás. Y finalmente él tuvo que ir un poco a regañadientes a Nínive a proclamar el juicio de Dios. Y estuvo, ¿verdad?, caminando por toda la ciudad, proclamando el juicio de Dios. De aquí a 40 días, Dios destruirá esta ciudad. ¿Y qué ocurrió? Aún estos ninivitas, que no conocían al Señor, tuvieron temor, creyeron a la palabra. Y aunque ellos no eran del pueblo de Dios, ellos creyeron a la palabra, al juicio de advertencia. ¿Y qué ocurrió? Pues se humillaron, se humilló el pueblo, se humilló el rey, todos se humillaron y ayunaron y humillaron su corazón y clamaron a Dios. Y Dios perdonó al pueblo de Nínive, y Nínive no recibió el juicio de Dios. Y el profeta Jonás, lejos de regocijarse por la misericordia de Dios, se enojó. Amado hermano, ¿por qué te digo todo esto? Porque a veces cuando renunciamos a hacer nuestra propia justicia, quizás inconscientemente, ¿verdad? Diciendo, bueno, Dios lo va a castigar, y Dios no lo hace, sino más bien lo bendice. ¿Cuál es tu reacción cuando Dios bendice a aquel que te hizo daño? ¿Te enojas como Jonás? ¿Nos enojamos? ¿O decimos, Señor, tú eres tan misericordioso, tú eres bueno, Señor? Nosotros somos malos, tú eres bueno y me estás enseñando la grandeza de tu misericordia. Hermano, Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios, cuando decide tener misericordia, es para dar oportunidad a aquel que ha hecho lo malo de arrepentirse, de volverse a Dios y empezar a hacer lo bueno. Dejemos por eso todo juicio al Señor. Él sabe lo que tiene que hacer. Por eso Pablo va a decir en Romanos capítulo 12, así que si tu enemigo tiene hambre, pues dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo eso, harás que se avergüence de la mala acción que hizo contra ti. Hermanos, cuidemos nuestro corazón. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Por qué este consejo? Porque está cuidando la salud espiritual de todos nosotros, que tenemos cada día que enfrentarnos a injusticias o maldades de las personas. Sin embargo, cada vez que tú te enfrentes al mal o sufras algún daño, corre a la cruz y deja que el Señor sea el Señor de tu corazón. Y no reacciones simplemente guiado por tus emociones, sino reacciona corriendo a la misericordia de Dios, porque tú y yo también necesitamos misericordia del cielo para no reaccionar mal, para no responder a la maldición con otra maldición.
para no reaccionar con agravio a aquel que no hizo el agravio, sino por el contrario, que sea la ocasión para ser como Cristo, para crecer en el amor, para crecer en la paciencia, para crecer en la misericordia. Por eso, antes bien, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Recordemos que esta frase, unos para con otros, se aplica a la iglesia, entre nosotros los creyentes. Dios nos pide perdonarnos unos a otros. Y cuando habla de unos a otros, en este contexto está diciendo, aún mi hermano, aún mi hermana podría dañarme, hacer lo malo contra mí. Entonces yo voy a perdonar y voy a más bien buscar hacer lo bueno, uno para con otro y para con todos. Y aquí incluye a toda persona, creyente o no creyente, que hace lo malo. Pero yo he decidido, tú y yo hemos decidido hacer siempre lo bueno delante de nuestro Dios. El verso 16 dice, estad siempre gozosos. Hermano, cuando nosotros hacemos lo correcto, va a surgir algo en nuestro corazón, el gozo del Espíritu Santo. Y el deseo de Dios es que tú estés siempre como gozoso. ¿Estás gozoso en esta mañana? ¿Tienes gozo en tu corazón a pesar de los problemas? Hermano, solamente la fe, la esperanza y el amor nos permite a nosotros estar gozosos. Solamente la obediencia a la palabra y a la verdad, a estos principios que estamos recordando o quizás aprendiendo, va a mantener el gozo del Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice, no contristes al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros, con nuestra desobediencia, con nuestras reacciones, en nuestra humanidad o quizás en nuestra carnalidad, reaccionamos mal, actuamos mal. ¿Y qué cosa provoca eso? Que contristemos al Espíritu Santo. Y si contristamos al Espíritu Santo, entonces ya no hay gozo en nuestro corazón. Y el deseo de Dios es que este día tú tengas gozo en tu alma, en tu corazón. ¿Qué ocurrirá hoy día? No sabemos. Quizás alguna dificultad, algún problema, alguna contradicción. O quizás todo salga bien. No lo sabemos, pero sea lo que pase, vamos a mantener el gozo en nuestro corazón. Recuerda que el gozo es algo espiritual, profundo en el alma. Es algo que está establecido por tu relación con Dios. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo siempre se mantiene mirando a Cristo, manteniendo tu comunión espiritual con Él. Y ahí mientras estás en el trabajo, en la vida diaria, mantente en comunión con Dios y cuide ese gozo en tu corazón. Y cuando no lo sientas o sientes que en vez de gozo estás molesto, estás cargado, asumamos toda nuestra responsabilidad. De alguna manera hemos contristado al Espíritu. De alguna manera nos desconectamos de la comunión con Dios. Pero el mandato sigue ahí. Estad siempre gozoso. Pastor, pero ¿cómo puedo estar siempre gozoso? Mira, el verso anterior ya nos ha dicho, si hacemos siempre lo bueno, si seguimos lo bueno, estaremos siempre gozosos. No, pastor, pero aún así me cuesta tanto mantener ese gozo en medio de tantos conflictos, presiones y preocupaciones. Y aquí viene cómo estar siempre gozoso. Dice, orad sin cesar. Mantener la oración. Hermano, la oración no está limitada a una primera hora en la mañana, cuando tú te levantas, cuando yo me levanto. La oración debe ser un estilo de vida, una forma de vivir las 24 horas del día. Orar sin cesar significa siempre estar en esa comunión de oración. Y camino al trabajo, ahí en el tráfico, como veo alguno que está, ahí, ¿verdad? Camino a casa, al colegio, estamos orando en nuestro corazón, en nuestra mente. Estamos hablando con el Señor, sí, estamos quizás también concentrados en nuestras obligaciones, pero siempre en el Espíritu. Estamos en comunión con el Señor, orando sin cesar. Un grave error que a veces cometemos es este. Voy a tener mi tiempo devocional, he orado y parece que dejo a Dios ahí en el cuarto de oración. Ahí, como dice, cerrada la puerta, ahí cerrada la puerta queda el Señor y ahora yo veré cómo me las arreglo. Error. No, hermano. La oración de la mañana es para llenar nuestro corazón
del Espíritu Santo y luego lleno del Espíritu, lleno de esa fe, de esa fortaleza espiritual, me voy a hacer mis actividades, pero me voy con Cristo en mi corazón, hablando en el Espíritu, con Él, en mi mente, en mi corazón. Y cuando surja alguna situación que quiera quitarme el gozo, que me ponga en una situación de apuro, inmediatamente estoy orando. No voy a esperar llegar a casa para orar. No voy a esperar decir, hermano, vamos a orar. No, ya en mi corazón estoy orando. Recuerdo que a veces me pasaba una anécdota siempre en la consejería. Estaba orando por cada hermano que venía. Aún él me estaba contando su problema. Yo estaba en mi mente orando, escuchándole con atención, para que Dios me diera una palabra de sabiduría, de conocimiento, una palabra de la Escritura para poder dar el consejo a mi hermano. Y así venía uno y otro. Y de pronto venía, después de quizás a veces tres consejerías, entraba al cuarto y se sentaba, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto. Ah, lo saludaba. Y cuéntame, hermano, ¿qué te trae por aquí? Y él me decía, pastor, me miraba así con cierta seriedad. Sí, hermano, ¿podemos orar? Me dice. Y yo para mis adentros me sonreía. Este, porque yo sentía como, ¿cómo? ¿Vamos a hablar y no vamos a orar? Yo estoy orando todo el día. Yo estoy orando antes que él entre, pero yo entiendo que en su mente religiosa, si uno no hace esa pausa, no ha orado. Entonces, claro que sí, hermano. Vamos a orar, le digo. ¿Por qué no diriges tú la oración? Y cuando él, a veces a uno le pasa que no pueden ni orar. Entonces yo le digo, no te preocupes, yo voy a orar. Y ahí hay que comprender, hay que entender. ¿Qué cosa no entendía o conocía a mi hermano? El espíritu de oración, la vida de oración, el orar sin cesar. Ahora, yo les digo, hermano, muchas veces no he, no he mantenido yo mismo esa actitud de oración. ¿Y qué ha pasado conmigo? Pronto ya se perdió el gozo. Ya estaba inquieto, estresado, preocupado, cargado. Una mala reacción, una mala palabra. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? Porque estoy, me desconecté. No estoy realmente andando en el espíritu. La palabra que de Dios que nos enseña, andad en el espíritu. No satisfaga los deseos de la carne. ¿Cuándo se satisface los deseos de la carne? Cuando uno no está andando en el espíritu. Cuando uno dejó de orar. Cuando uno está esperando hasta al día siguiente a las 5 de la mañana recién para orar. No, hermano. Sí, es bueno tener un tiempo privado, tranquilo, a solas, claro que sí. Pero lo que quiero hoy que quede claro en tu corazón es dile, Señor, enséñame a orar sin cesar. Enséñame hoy a andar en el Espíritu, para que yo haga siempre lo bueno y no sea vencido por lo malo. Tengamos una palabra de oración. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta breve meditación. Padre amado, gracias por tu palabra, que nos recuerda, que nos enseña a nunca pagar mal por mal, a no ser vencido por lo mal, sino a hacer siempre lo bueno, recordando que tú eres el Dios justo, fiel y verdadero. Tú eres el único juez del universo. Guarda nuestros corazones, Señor, de nuestras malas reacciones. Líbranos de nuestra pecaminosidad que aún mora en nuestra naturaleza carnal. Que cada día podamos vivir en la cruz de Cristo. Que cada día podamos decir como tu siervo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora tú, Señor, vives en mí. Vive tu vida en nosotros, Señor, en este día. Toma el control de mi mente, de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que vivamos en esa paz, pero también en ese gozo del Espíritu Santo. Ese gozo que viene cuando decido ser obediente. Ese gozo que viene cuando decido hacer lo bueno. Ese gozo que viene cuando tomo la decisión de no pagar mal por mal, sino como tú, Señor, bendecir al que me maldice, hacer bien al que me aborrece. Padre, en el nombre de Jesús, llevamos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra propia justicia a tu cruz, Señor, porque solamente ahí encontramos descanso. Tú nos sigues diciendo, venid a mí, cuando estéis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Danos el descanso, Señor, a nuestra alma cargada, llena de afanes, quizás ahora en esta misma mañana, con las preocupaciones de las cosas que tenemos que hacer, pero hoy queremos entregar todo a ti, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Guárdanos, Señor.
Guárdanos en perfecta paz. Guárdanos en el gozo de tu espíritu, porque solo tu gozo nos da la fortaleza para vivir cada día. Que tu gozo, Señor, el gozo de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, nos lleve a disfrutar de este día y a ser un canal de tu amor para aquel que lo necesita. Enséñanos a orar sin cesar. Que la oración sea como nuestra respiración natural, sin forzarlo, que no sea un acto religioso, sino un acto espiritual, consciente, que se dirige a ti, Señor, con devoción, con fe, con amor, con pasión. Gracias, Señor, por esta mañana, por darnos la oportunidad, el privilegio, la bendición de estar juntos, de orar unos por otros, de escuchar tu palabra, de meditar delante de ti. Que esta breve meditación, Señor, podamos ponerla en práctica para poder, Señor, cada día llevar gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.